A ver, nosotros en Cuba tenemos una ventaja con relación a ustedes, porque hablar de filosofía colonial llegamos hasta finales del siglo XIX, ¿no? Recuerden que, como decía Máximo Gómez, los cubanos tenemos o una virtud o un defecto, o no llegamos o nos pasamos, ¿no es así? Y por eso fuimos los últimos que nos liberamos del colonialismo español y los primeros que nos liberamos del imperialismo norteamericano. Bueno, son paradojas, ¿no? Así de la historia. Voy a hablar de Félix Varela, uno de esos tres grandes filósofos, yo diría con mayúscula, porque Varela no tiene nada que envidiarle a ningún filósofo de ninguna parte, por el hecho de que tuvo una lógica, una teoría del conocimiento, una ética, una filosofía política, así que tuvo prácticamente todos los componentes, ¿no es así? Como diría el marqués de Kaiserley cuando llegó a México y vio a Vasconcelos, dijo, pero aquí hay un filósofo completo, ¿no? Porque tenía todos los componentes, ¿no?, de un sistema. Sin embargo, Félix Varela no tuvo prácticamente un sistema metafísico elaborado. Es un filósofo que, en primer lugar, cultiva, siendo sacerdote, la filosofía, pero sin subordinarla, por supuesto, a la teología, ya que él es un crítico abierto de la escolástica, que para él era un árbol estéril que no daba frutos, siguiendo un poco la tradición de su maestro José Agustín Caballero y tratando de incorporarse con la filosofía moderna. Las obras de Félix Varela, que serían textos del seminario de San Carlos en La Habana, empiezan por una serie de obras de instituciones de filosofía ecléctica. Uno pensaría que se trataría de un ecléctico y en verdad no lo es, al contrario, es un crítico del eclecticismo, y yo creo que un poco asume esa influencia que dejaron los jesuitas, aunque él era dominico, no era jesuita, ¿no? Mexicanos como Benito Díaz de Gamarra, Francisco Javier Alegre, que estuvieron varios tiempos, incluso uno de ellos se quedó 10 años en La Habana, ¿no? El electivismo ese de buscar una filosofía propia, y Varela intenta en varios de sus textos, como estos de 1812 y otros de miscelánea filosófica, deja una obra primero de lógica, luego de teoría del conocimiento, incluso con una visión enciclopédica de la ciencia, de tratar de superar ese conflicto entre empirismo y racionalismo propio, ¿no?, de la filosofía moderna, porque además Varela, que tiene una vida política muy activa, porque es delegado a corte, fracasa y tiene que emigrar a los Estados Unidos, y allí, pues, desde allí va a ser un pensador independentista, publicando el periódico El Habanero, que va a jugar un papel protagónico en la lucha ideológica por la preparación del proceso independentista. Ahora, Varela, en primer lugar, le dedica mucha atención a la teoría del conocimiento. Y en esa teoría del conocimiento él va a ser un crítico del racionalismo extremo, de las ideas innatas de Renato Descartes, y sin embargo valora ¿no?, el cartesianismo, como valora también a Bacon, pero dice que independientemente de los obstáculos epistémicos que existen para el conocimiento, el hombre puede llegar a conocer, ¿no?, la realidad con el uso de la razón. Y en ese sentido él separa muy bien lo que es la racionalidad de la fe, de la teología, siendo él un sacerdote, ¿no? Él le da mucho valor al papel, ¿no?, de la razón y de la capacidad intelectiva del ser humano, y sobre todo por un optimismo epistémico muy fuerte, y por eso le dedica incluso a la matemática, a la física, a la química, a las ciencias naturales una atención en particular, y es lo que trata de transmitirle a sus estudiantes a partir del concepto de que la filosofía es la que le abre las puertas a todas las ciencias, ¿no?, en ese momento. La obra de Varela se va a caracterizar por esa crítica a cualquier tipo de escepticismo o de cualquier de subordinación, ¿no?, de la razón a la fe, y hay una profunda confianza en que el ser humano sí puede llegar, ¿no?, a conocer la naturaleza de las cosas. En primer lugar, en Varela se puede apreciar la idea, ¿no?, de que el método experimental a través de la información empírica es una puerta de entrada
al conocimiento, pero que no es suficiente. O sea, que hay que superar el empirismo, hay que superar cualquier tipo de sensualismo y sobre todo a partir de la libertad que posee el ser humano de conocer, ¿no?, la esencia de las cosas. Libertad que se traduce no solamente en el plano epistémico del conocimiento de la naturaleza, sino del conocimiento de las leyes sociales, del desarrollo humano y por lo tanto de ver la posibilidad de transformar la realidad a partir de ese conocimiento. Según él, y cito, en los objetos que están al alcance de la razón, se permite no solo su existencia, sino su modo y su causa, o por lo menos se nota la posibilidad de conocerlos, ¿no? Y dice, de ahí resulta que nuestro entendimiento es enteramente libre en todas las ciencias naturales y también lo es en investigar la existencia de los objetos que superar la razón antes que creerlos. Infieres igualmente que cuando creemos dichos objetos, procedemos conforme a la razón, pues ella nos prueba primero la existencia y después la certeza de dichos objetos y por consiguiente la necesidad de creerlos. La razón, pues, sin salir de su esfera, nos conduce a otra superior en ella que ella misma descansa por haber conseguido su objeto, que es la verdad. Es decir, que ese optimismo epistémico que va a estar presente en toda la obra filosófica de Varela va a dejar una huella en José de la Luz y Caballero, su discípulo especial, y en toda la tradición filosófica cubana, tanto José Martí como Enrique José Barona, del cual hablaremos si nos dejan, ¿no?, en otras sesiones posteriores, pues son continuadores de ese mismo pensamiento emancipador, desalienador, humanista, pero no de un humanismo abstracto. Y yo insisto mucho en que tanto en el pensamiento cubano como en el pensamiento latinoamericano hay muchos representantes de lo que Marx llamaría humanismo práctico, o sea, un humanismo militante vinculado a algún sujeto social, ya sean los esclavos, ya sean los indígenas, ya sean los obreros, porque Varela también es un crítico de la esclavitud y no solamente un crítico del colonialismo español, y va a tener una postura muy activa en pro de la independencia, no solamente de Cuba, sino también de Puerto Rico y en general de las dos islas que aún quedaban. Y por eso se opuso a la idea de Bolívar de que vinieran tropas colombianas en el sentido gran colombiano a liberar a Cuba y Puerto Rico, porque él decía que no, que debían ser los propios cubanos los que lucharan, ¿no?, por su independencia. La obra de Varela insiste mucho en la necesidad del papel de la educación y por eso deja una obra pedagógica impresionante. Bueno, el Instituto Superior Pedagógico donde yo estudié en Santa Clara, en la Universidad de Las Villas, lleva su nombre, porque la obra pedagógica de Varela se destaca por una labor realmente muy valiosa de inculcar en los niños y en los adolescentes el culto al conocimiento de las ciencias naturales y de las incipientes ciencias sociales que todavía no están conformadas propiamente, pero que las intuye. Él insiste en que hay que conocer, ¿no?, la sociedad, hay que conocer las raíces históricas de cada pueblo, y ahí bajo tal vez la influencia de Kant, porque él estudia el pensamiento de Kant y le dedica mucha atención a ese cosmopolitismo. Sin embargo, aunque Varela comparte las ideas del Weltbürger, de ese ciudadano del mundo, Varela va a insistir mucho en el patriotismo, porque no puede haber un cosmopolitismo abstracto. Y por eso dice, el hombre tiene contraída una obligación estrecha con su patria, cuyas leyes lo han amparado y debe defenderla. Por tanto, es un absurdo decir que el hombre es un habitante del globo y que no tiene más obligación respecto de un paraje que respecto a de los demás. Es cierto que debe ser ciudadano del mundo. Esto es que debe tener un afecto general al género humano, una imparcialidad en apreciar lo bueno y rechazar lo malo, donde quiera que se encuentre, y un ánimo dispuesto a conformarse con las relaciones del pueblo a que fuera conducido. Pero figurarse que el habitante de un país culto debe mirar su patria con la misma indiferencia que vería a uno de los pueblos rústicos, eso es un delirio.
O sea que él articula muy dialécticamente, ¿no?, el patriotismo y el cosmopolitismo. Las obras de Varela se encuentran en internet en 3 tomos que han sido publicadas recientemente, de nuevo por el amigo Eduardo Torres Cueva, que ha sido uno de sus estudiosos. Yo puse el primer tomo ahí a disposición, pero las pueden encontrar los 3 tomos. Ha habido varias ediciones, ¿no?, de las obras de Varela, y van a ver que en el tercer tomo está ese trabajo magnífico sobre la relación entre patriotismo y cosmopolitismo. Varela fue muy estudiado ya en el siglo XIX por José Manuel Mestre en la primera historia de la filosofía en Cuba que se hizo de la filosofía en La Habana. Luego Barona, Martí le van a dedicar artículos a su estudio. Y cuando comienza la vida republicana en Cuba, Hernández Travieso le dedica un libro como forjador de la conciencia, porque a Varela se le considera uno de los forjadores de la identidad nacional cubana. Medardo Whittier, en su magnífica historia de las ideas filosóficas en Cuba, por supuesto que dedicará un capítulo. Y en los últimos años, después del periodo revolucionario, Isabel Monal, Olivia Miranda, Eduardo Torres Cueva, Jorge Ibarra, han sido muy estudiosos de la obra de Varela. Yo voy a terminar con una cita que hace Olivia Miranda, que en su libro sobre Varela, en que dice: Varela no se propuso estructurar un sistema filosófico acabado, de carácter especulativo, sistema como aquellos contra los que se manifestó explícitamente, guiado por su antiescolasticismo, sino buscar soluciones concretas a problemas como la investigación azucarera, la fundamentación teórica de las ideas contra la dominación colonial y la esclavitud, tomando como punto de partida los derechos naturales del hombre como especie, el contrato social y la utilidad de las leyes para el bienestar general, así como el papel de la razón y la educación como las fuerzas motrices del progreso social. La necesidad de formar hombres capaces de aplicar las leyes naturales a la sociedad en aras del progreso, entendido este estilo del siglo XVIII, en el cual realmente creyó firmemente. Es decir, que en Varela hay todo un sistema filosófico muy integral, muy orgánico, y no puesto solamente en función de la metateoría, sino de una práctica política revolucionaria situada para la emancipación no solamente del pueblo cubano, sino de todos los pueblos latinoamericanos. Y creo que esa es la razón por la cual dejó una huella indeleble en la conciencia filosófica, política y en la cultura cubana, no solamente del siglo XIX, y lo continuaron Barona, Mestre, Martí, sino en los que en la actualidad hemos continuado esa labor. Hasta ahí mi intervención. Bien.